Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio acerca del 3 y Atlas después de la cuenta atrás con la que llevamos varias semanas. Hoy llega el día, el momento decisivo, el momento en el que 3 y Atlas pasa por su punto más cercano a la Tierra. Enseguida les vamos a contar el ejercicio de Europa, este ejercicio de defensa planetaria. Vamos a mirar a los últimos mensajes por parte de Avi Loeb, el científico de Harvard, que por cierto va a estar con nosotros en apenas unos minutos, y además vamos a mirar un momento que ya se ha hecho viral. Le han preguntado al presidente ruso Vladimir Putin por este cometa y bueno, también le decían que si hay o no extraterrestres. Enseguida vamos a analizar todo esto con los mejores expertos, una hora analizando este momento histórico, este momento decisivo también para la ciencia, pero antes vamos a empezar repasando la actualidad, repasando las últimas horas, y es que 3 y Atlas, como saben, sigue dando mucho que hablar, hasta el punto de que este viernes va a pasar cerca de nuestro planeta, unos 270 millones de kilómetros, es decir, aproximadamente 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Avi Loeb, científico de Harvard, aseguraba que no es la primera nave enviada por una civilización avanzada hacia la Tierra. De todo ello hablaba en un artículo publicado en Medium. Loeb comenzó diciendo que es casi estadísticamente imposible que nuestro planeta no haya estado expuesta a civilizaciones avanzadas del más allá. Decía, hubo muchas oportunidades para que los residentes de estrellas anteriores visitaran nuestro lugar. Si existe alguien interestelar, obviamente pudo haber intervenido, pudo haber sembrado las diversas formas de vida en la Tierra intencionalmente. Dice que es muy probable que al menos en los 4,6 millones de años de la historia de nuestro planeta no hayamos recibido al menos un intruso cósmico. Decía, rocas de escala métrica provenientes del espacio interestelar pueden impactar la Tierra aproximadamente una vez por década, lo que suma 500 millones de colisiones de este tipo a lo largo de la historia de la Tierra. En este sentido, Loeb comentaba que en la última década comenzamos a encontrar objetos interestelares. Hasta ahora solo se han registrado 3 de ellos en nuestro sistema solar. 1I Oumuamua en 2017, 2I Borisov en 2019 y el mencionado 3 y Atlas en 2025. 3 y Atlas que lleva en la boca de la gente desde el pasado julio, cuando el telescopio de sondeo informó de su primera observación. Este suceso captó la atención de todos los astrónomos, recibiendo el nombre por el que le conocemos a día de hoy. El 3 y Atlas se debe a que es el tercer objeto de este tipo registrado en la historia, después del Oumuamua y de Borisov. A pesar de que han pasado varios meses desde su primer avistamiento, la investigación de este cometa es muy limitada y este viernes va a pasar por el punto más cercano a la Tierra. Aunque no supone una amenaza, Europa ha activado un protocolo de defensa planetaria. Esta prueba se llevará a cabo para comprobar si funcionan óptimamente los sistemas de defensa que en un futuro podrían salvarnos de cualquier amenaza espacial por impacto. Las agencias espaciales van a simular que este cometa es una amenaza potencial, por lo que van a ensayar todo el programa de actuación, es decir, detección temprana, cálculo de órbita, evaluación de riesgo, alertas y posibles medidas de mitigación. Este simulacro servirá para comprobar si la red internacional de alerta puede compartir datos rápidos y fiables y tomar decisiones coordinadas bajo presión, además de pulir el manual de actuación. Y mientras todos hablamos de este 3 y Atlas, vamos a ver la pregunta que le hacían hoy al presidente ruso. Vladimir Putin bromeaba con que es el arma secreta de Rusia. En su tradicional rueda de prensa anual le han preguntado sobre si disponía información de inteligencia sobre este objeto espacial. Putin decía que es su arma secreta, pero que solo la van a usar como último recurso. Decía que están en contra de colocar armas en el espacio. Con el mismo tono decía Putin que es información clasificada y que esto debe quedar entre nosotros. Escuchen el mensaje de Putin sobre la información que tiene acerca de 3 y Atlas. Nosotros, Tyumen, somos la capital termal de Rusia, pero si son huéspedes del espacio nos quisiéramos preparar. Y la fecha de este encuentro está relacionado con este pronóstico porque estamos haciendo el balance un viernes. Si sabe que existen los extraterrestres, por favor, guiñe un ojo. Cristina, yo le diré la información. Es nuestra arma secreto que vamos a aplicar en casos excepcionales.
Bueno, pues esta es la pregunta que le hacían al presidente ruso, le preguntaban a Vladimir Putin sobre este 3 y Atlas en un día esperado también por los científicos, que nosotros vamos a empezar a analizar ya en Negocios Televisión. Tenemos con nosotros al doctor Tomás Puccia, Instituto de Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Pues encantados de tenerte por aquí, agradecidos también de que nos guardes unos minutos en este día que es importante, decía yo, para la ciencia. Antes de nada, quiero saber cómo has planteado tu día de hoy, qué vas a hacer en especial y cómo vas a investigar hoy este cometa. Hoy día recibimos muchos datos. En la mañana observamos el cometa con varios telescopios. En particular, observamos 3I Atlas con el Gemini en el hemisferio sur y sacamos varias horas de integraciones con un espectrógrafo de alta resolución y estoy realmente muy emocionado ver los datos. Estaba bajando justo antes de la entrevista los datos del archivo y vamos a ver sus propiedades químicos. En varias horas vamos a tener los resultados. Bueno, pues a la espera de conocer más resultados, más detalles, te quiero preguntar dónde va a estar el foco de la comunidad científica. Entiendo que estáis empezando a recabar estos datos, entiendo que va a ser un día, va a ser una semana larga de investigación. ¿Qué es lo que más os interesa? ¿Dónde vais a poner el énfasis de las investigaciones? Sí, primero queremos ver obviamente la evolución de distintos elementos y moléculas, la emisión de ellos, cómo se evolucionan cuando ahora el 3I Atlas es en camino fuera de nuestro sistema solar, se aleja del Sol. Entonces la termodinámica se cambia en su superficie, también en su interior. Nuestro equipo detectó la emisión de níquel y también las emisiones de cianógeno y de hierro. Y ahora tenemos una perspectiva muy clara sobre sus orígenes, cómo se evolucionaron estas emisiones durante su aproximación al perihelio. Ahora, cómo se caen las emisiones, nos va a dar un poco más ideas sobre su comportamiento, exactamente la composición química de su interior. Ya, por ejemplo, nosotros propusimos, no nosotros propusimos, nuestra comunidad, nuestros colegas que observaron este efecto de emisión de níquel y hierro, propusimos el escenario de carbonil. De dónde provienen los átomos en la coma. Y con eso se puede también predecir otros tipos de emisiones. Y estamos buscando activamente para comprobar o refutar esta opción de dónde vienen las emisiones de níquel y de hierro. Ahora la composición de 3I Atlas en particular se evolucionó hasta una abundancia de hierro y níquel que es bastante parecida a otras cometas en el sistema solar. Entonces, los argumentos iniciales, que está hecho solamente por níquel, son falsos, no es verdad. Ahora tenemos indicación o tenemos evidencia, comprobamos que también hay emisiones de hierro y se comporta exactamente como predicimos con nuestro entendimiento de astrofísica de cometas. Bueno, es un momento en el que se han puesto sobre la mesa precisamente muchas teorías, ¿no? Sobre el tamaño, sobre el núcleo. Te quiero preguntar después por lo que decía hoy el presidente ruso, que ha sorprendido también porque parecía que tenía mucha información, ¿no? Parecía que tenía mucho conocimiento. Dentro de estas teorías quiero saber cuál te ha parecido la más disparatada y cuál se va a poder desmontar más rápidamente. Por ejemplo, esto que se dice de la anticola, esto que se dice del tamaño. ¿Qué teoría crees que que va a ser la primera en desmontarse? Bueno, mira, yo creo que todas las anomalías que están en el circulando por las redes sociales no son realmente anomalías, son parámetros un poco más fuera del rango normal, porque claramente esperamos que las propiedades de este tipo de objetos interestelares no son exactamente reflejando la química y el comportamiento de
de objetos como cometas de nuestro sistema solar, porque provienen de otros tipos de entornos, se formaron en distintos ambientes, de distinta composición química, entonces esperamos exactamente eso, ¿ya? Un poco de tipo exótico de comportamiento. Ahora, nada de eso no se puede explicar con nuestra astrofísica, entendimiento de procesos astrofísicos que están andando en el universo. La anticola es es completamente explicable por nuestra perspectiva, como el cometa se mueve por nuestro sistema solar en relación a nuestra perspectiva al cometa. Ahora tenemos una alineación bastante única y preferida para que se vean las colas, la cola de iones por un lado y cola de polvo por otro lado. Antes, cuando se acercó, cuando descubrimos el cometa, básicamente la configuración era al revés, ¿ya? Entonces la cola de polvo era a la derecha, apuntaba al Sol, y la cola de iones, que no estaba tan desarrollada en este momento, estaba apuntando afuera. Todo esto es normal, todo no es súper sorprendente. Las cosas de cómo se mueve, de dónde proviene, todo esto son coincidencias que no tienen nada que ver con alguna indicación de que, bueno, es sospechoso de alguna manera, y en este sentido me gusta el humor de Putin, porque realmente son historias, sensacionalismo y nada más, ¿ya? Claramente los científicos, ¿ya? Nosotros en particular, yo puedo hablar solamente para mi equipo, estamos buscando indicaciones activamente para ver si hay algo que indica a un origen tecnológico o algo más raro incluso, pero hasta hoy día no se detectó ninguna indicación comprobada científica, evidencia científica que apunta a algo más exótico que un cometa, un objeto interestelar que proviene de otro sistema solar en nuestra galaxia. Bueno, pues precisamente sobre este objeto han preguntado hoy al presidente ruso, han preguntado hoy a Vladimir Putin, le decían algo así como guíñanos el ojo si hay extraterrestres. Vamos a escuchar este momento y vamos a ver cuál era la respuesta hoy de Vladimir Putin. Nosotros, Tyumen, somos la capital termal de Rusia, pero si son huéspedes del espacio nos quisiéramos preparar. Y la fecha de este encuentro está relacionado con este pronóstico porque estamos haciendo el balance un viernes. Si sabe que existen los extraterrestres, por favor, guiñe un ojo. Cristina, yo le diré, la información es nuestra arma secreto que vamos a aplicar en casos excepcionales. Bueno, pues este es el sentido del humor al que nos tiene acostumbrados Vladimir Putin. Decía que es algo así como el arma secreta de Rusia, lejos de las bromas. Tomás, ¿qué te parece también que tuviese tanta información? Porque hemos escuchado solo un extracto, pero ha hablado de su tamaño, ha dicho que Roscosmos, ¿no?, que la Agencia Espacial Rusa tiene pruebas de que es un cometa. Nos ha sorprendido también por su capacidad, ¿no? Parecía que tenía muchos datos de este cometa. Bueno, los rusos también tienen acceso a los datos públicos y, bueno, incluso quizás datos más de sus organizaciones de defensa, de vigilancia, que seguramente todos apuntan al mismo hecho, que esto es un objeto que parece que es un cometa de otro sistema solar. El tamaño tenemos bastante claro ahora, su límite superior por ahora, hoy día, es 5.6 kilómetros de diámetro. Y intentamos todos nosotros ahora a minimizar este límite superior. Hay algunas teorías de Avi Loeb que indica que
tiene que ser gigante este objeto, pero yo creo que es muy equivocado porque no hay un entendimiento de termodinámica y de gases, de dinámica de gases en el cometa. El argumento de una superficie gigante no es válido porque claramente el volumen es que es importante en este caso de producir este tipo de volumen de gases y no la superficie. ¿Ya? Todo el objeto se calienta, entonces estos argumentos son un poco equivocados y claramente tener una medición del límite superior de su tamaño por el Hubble Space Telescope es bastante stringente y no se puede mover este poste. Ahora, hoy día, última noche, tuvimos un test con el Very Large Telescope, con el interferómetro, para medir y empujar este límite superior de su tamaño un poco más abajo. ¿Ya? En los próximos días vamos a intentar hacer lo mismo con los telescopios grandes y ojalá, si el objeto tiene un tamaño de algunos kilómetros, vamos a proporcionar una medición exacta de su tamaño. ¿Ya? Esto es ciencia, son tests, son experimentos que tenemos que conducir y ejecutar y después de eso vamos a tener evidencia sobre su tamaño, límite de su tamaño superior. El límite de tamaño inferior son algunos cientos de metros y esto es obviamente por poder generar tanto volumen de gas dado la termodinámica en su superficie con el calentamiento del Sol. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos un rango, ¿ya? Como con cualquier medición, como cualquier parámetro, y vamos a intentar entender exactamente dónde la verdad es en este rango. Pero ahora salir fuera de este rango por un proceso que no se entiende exactamente es un poco equivocado. Bueno, pues un momento para investigar, un momento para seguir estos informes acerca de Tres Islas. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Placer. Muchas gracias por pasarte por aquí. A ustedes. Buen día. Nosotros que vamos a seguir con esta programación especial, vamos a seguir hablando del Tres Islas y lo vamos a hacer, bueno, pues con una de las personas que nos han ido contando, nos han ido explicando día a día qué pasa con este cometa, con este objeto interestelar que ha puesto en jaque a la comunidad científica. Vamos a analizarlo de la mano de Avi Loeb, físico teórico de Harvard. Hi, Avi, thanks for being with us in Negocios TV. It's a pleasure having you here. Thank you so much. Thanks for having me on this special day. Avi, we are talking about Three Atlas. We have a lot of questions. Is Three Atlas the strangest object ever to enter the solar system? Yeah, I would argue so, because I identified 15 anomalies that this object shows, and I'm not saying that it's definitely technological. I'm just saying that we should understand these anomalies. It will help us figure out what is outside the solar system. Do you think that Three Atlas is not the first spaceship of an advanced civilization? Do you think that we had more in the past? Yeah, we did not have the telescopes that allow us to detect interstellar objects until the last decade, when we started surveying the sky for near-Earth objects. And then we found the Oumuamua, after that Borisov, and now Three Atlas. And the point is that there could have been many such visitors before them, and we just were not aware of that. But it's our duty to check what enters our backyard from the cosmic street, because among the rocks there might be evidence for a neighbor. And that's our responsibility in terms of making sure that our planet is safe, and perhaps also to get inspiration from what other technological civilizations might do. Avi, everybody's talking about Three Atlas like a comet. How can a comet produce X-rays? How can the scientific explain this? Right. So whenever there is a cloud of gas that is impacted by the solar wind,
it can glow in X-rays because the solar wind contains energetic particles that bombard the atoms and molecules in that gas cloud. And we know that 3I Atlas has a plume of gas around it. In fact, we see a jet that is in the direction of the sun. We saw it all the way from July when the object was discovered until now. This week, the jet is very prominent in the direction of the sun, completely opposite to what we usually see in the case of comets, a tail. Here it is an anti-tail. And moreover, we learned over the past week that the 3I Atlas, the nucleus of it, is rotating, and the rotation axis is aligned with the direction to the sun, which is a very unusual coincidence, to within 8 degrees or so. And that is surprising. The chance of that happening at random is 0.5%. It means the object has a permanent day side and a permanent night side. And the other surprising fact is that there is this jet which is tightly collimated, again, to about 8 degrees. And it's difficult to understand how a pocket of ice on the surface of a rock would lead to such a tight collimation, because if you just warm up a pocket of ice, you end up getting a full hemisphere of gas and the dust. You will not get a tightly collimated jet. So these are anomalies. These are things we don't understand. Maybe there is some natural explanation to that. For example, you can imagine a hole on the surface of the object, and then it's just like the barrel of a gun. When gas comes out of it, it's collimated, but that would mean that the sunlight entering the hole would do so only at a very specific angle when it's above the hole, and you would get it only for a short time. And so it's not at all clear how you collimate such a jet. Why is the jet pointed at the sun and not away from the sun the way we see in comets? There are things we don't understand about this visitor, and I'm just saying we should monitor and get as much data as possible. All the way as it goes towards Jupiter. It will arrive to Jupiter on March 16th. And I'm sure that in the coming days and weeks, we'll hear much more about new data. We already yesterday heard about data collected when the object was closest to the sun from a mission that is on its way to Jupiter. And that is the Europa Clipper spacecraft, and it took an image in the ultraviolet of 3I Atlas that shows the jets coming from it. So there is a lot to understand, and my hope is that in a month or so I'll be able to tell you whether it's a natural object or something else. You used to talk about 13 anomalies. What is the most important for you? The most unusual one is the fact that the trajectory is aligned with the plane of the planets. This is a great fortune for us because we can observe the object. It's bright, and we can use all the space assets to observe it, as well as telescopes on Earth. But it's surprising because the chance for that to be within 5 degrees of the plane of the planets is just 1 in 500. But I would argue also that the anti-tail, such a thing was never observed, especially on a distance, on a scale of about 1 million kilometers. The length of this anti-tail, the jet towards the sun, is about 1 million kilometers. It's at least 10 times longer than it is wide. And I've never seen that in the context of comets. Of course, many people just looking at the image, they say, oh, look, there is a tail. But just realize where the sun is. The sun is in the direction of this jet. It's not away from it's not a tail, it's an anti-tail. And Avi, the last question, are we ready to intercept an object like 3I Atlas? Are we prepared for this? I think we definitely should plan in the future to intercept objects like that so we can get a close-up photograph of the object. And also in order perhaps even to land on it. That will clear any ambiguities about the nature of the object. And of course, if it's a rock, we could take a scoop of the material, bring it back to Earth for analysis, so we can infer if there are any building blocks of life that came on this rock
from another star. But if it happens to be technological, of course, we have a much steeper learning curve. And if there is a button on that technological object, the question is whether to use the robotic arm of the lander to press this button out of curiosity. A lot of questions about 3i Atlas. Avi, thanks for being with us. Thanks for your work. It's a pleasure having you here. Thank you so much. Thanks for having me. Thank you, Avi. Bueno, pues analizábamos con Avi Loeb las anomalías de 3i Atlas. Él habla de hasta 13 anomalías en un momento en el que la comunidad científica está intentando recabar datos, está pues intentando también investigar y saber más de cara al futuro. Nosotros vamos a seguir analizando qué ha pasado y qué puede pasar a partir de ahora con 3i Atlas, y vamos a hacerlo de la mano de Josep Guijarro, periodista y escritor que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes. Sí, me parece que Josep no nos escucha. Enseguida vamos a intentar recuperar la conexión con Josep. Estábamos pues atentos a esta entrevista con Avi Loeb, donde nos detallaba todas las anomalías de 3i Atlas, un día en el que, por cierto, también han preguntado al presidente ruso por esta cuestión. Vamos a escuchar precisamente la pregunta que le hacían hoy al presidente ruso. Han preguntado a Vladimir Putin sobre el 3i Atlas. Decían, pues que hiciera un guiño si hay o no extraterrestres. Vamos a escuchar este momento con Putin. Nosotros, Yumen, somos la capital termal de Rusia, pero si son huéspedes del espacio nos quisiéramos preparar, y la fecha de este encuentro está relacionado con este pronóstico porque estamos haciendo el balance un viernes. Si sabe que existen los extraterrestres, por favor guiñe un ojo. Cristina, yo le diré, la información es nuestra arma secreto que vamos a aplicar en casos excepcionales. Bueno, pues ahí escuchamos al presidente ruso, Vladimir Putin, bromeando con que 3i Atlas es el arma secreta de Rusia. Vamos a analizar todo esto, también este día histórico, de la mano de Ramón Naves, propietario del Observatorio Montcabrier y experto en cometas y cuerpos menores. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hay muchas cosas que comentar. Hemos escuchado a Putin, hemos escuchado también a Avi Loeb. Si te parece, empezamos con Avi Loeb, el científico de Harvard, que nos detallaba estas 13 anomalías. ¿Qué te ha parecido, pues, un poco lo que nos comentaba hoy y lo que viene comentando en los últimos meses acerca de 3i Atlas? En realidad es como si hubieran 2 o 3 Avi Loeb. Uno, el que cuando él escribe sus artículos son inmaculados, son intachables, más o menos. Otro cuando opina, que es distinto, y luego hay otro, que eso ya no es culpa suya, que es lo que las redes sociales dicen que él ha dicho. Entonces hay una grandísima diferencia a lo que pone por escrito, a lo que él dice. Hay bastante diferencia, no mucha, pero la hay, y sobre todo a lo que dicen las redes sociales. La diferencia es ya total. Por ejemplo, Avi Loeb en sus artículos, en sus trabajos, habla de probabilidades, deja claro que en realidad, aunque no coincidamos en la probabilidad que él dice de que sea una nave artificial, algo artificial, pues en realidad él no pasa del 40% de que sea artificial. Es decir, de alguna manera velada, el 60% está diciendo que lo más probable es que sea un objeto natural. En sus últimos escritos leídos el otro día, que lo repasé todo, pues básicamente dice que las anomalías se explican perfectamente suponiendo que tiene un origen natural. Por mucho que a él le guste la idea de que es una nave extraterrestre, pero una cosa es lo que él dice y lo otro sabe perfectamente que todo lo que ponga por escrito pues en una institución científica como Harvard, pues ahí es donde, digamos, acabas recortando y acabas leyéndolo y dices, pues al final está diciendo que es un cometa. Lo que pasa es que ahí mi crítica no es en su inteligencia, es un tío sumamente brillante, espectacular. Yo he seguido su trabajo antes de que se metiera en el mejunje este de los cometas y
lo más positivo es que es un tío muy brillante, pero la parte negativa es que sabe muy bien lo que tiene que decir. Sabe lo que tiene que decir porque el gran público que desconoce el mundillo de los cometas, pues le comprará el relato exagerado de su versión. Y ahí es donde hasta los propios astrofísicos están empezando a criticarlo. No un mindundi como yo, que yo solo soy un aficionado a la astronomía, que soy un observador de cometas. De hecho, ¿por qué participo aquí? Participo aquí porque en vuestra cadena se puso en contacto con un astrofísico que me conoce. Este astrofísico que me conoce sabe que soy uno de los observadores de cometas que más cometas observa en el mundo y que más cantidad de medidas astrométricas, es decir, la posición del cometa y de brillo, realiza. Este cometa, por ejemplo, lo he fotografiado y medido desde que antes de que tuviera la designación oficial. Este cometa, cuando se descubrió, pues al día siguiente ya estaba publicado en la lista del Minor Planet Center como posible cometa a confirmar. Y tenía unas siglas extrañísimas y ya me pareció curioso y lo observé desde el primer día. Le habré observado unas 40 noches distintas. La última, esta noche mismo, que hemos hecho una animación. En el pasado, la NASA se ha puesto en contacto conmigo por varios cometas que les ha enviado sondas y yo era la persona en el mundo que más observaciones había hecho de ese cometa. Quiere decir que sí, solo soy un aficionado. Avi Loeb es todo un profesional. Esto es incuestionable. Pero yo sí observo los cometas asiduamente. Y entonces, pues, hombre, se han dicho muchas exageraciones de este cometa. Es cierto que tiene anomalías. El otro día dije que era un cometa normal. Bueno, a ver, cada cometa es como un ser humano. Es único, precioso y no se parece en nada a otro ser humano. Excepto en que todos son seres humanos. Pues esto es lo mismo. Este cometa es precioso porque es interestelar, tiene las peculiaridades que tenga, pero es que pongamos un cometa. El cometa Halley no encontraremos otro como él. El cometa 2P Encke no encontraremos otro como él. El cometa Hale-Bopp que nos visitó, que fue espectacular, o el cometa Hyakutake, que también fue espectacular. No hay otros como esos. Cada cometa es único. Y cuando hemos enviado una misión tripulada, no, una sonda espacial a fotografiar un núcleo de cometa, hemos visto que lo que creíamos que era un estándar, pues este cometa es así, pues visitamos otro y nos sale que es totalmente diferente. Está claro que hay varias familias de cometas. Lo que digo, cada cometa es peculiar y este es muy peculiar porque es interestelar, pero no deja de ser un cometa. La idea de que es una nave espacial, hombre, hay que dejarla como último recurso. No. Además, una nave espacial que se ha disfrazado de cometa es ya peculiar y que va a tardar unos 7.000 años en abandonar el sistema solar. También se ha puesto mucho hincapié en que era como hoy era el día para observarlo. Bueno, la verdad es que es un cometa que está a 1,8 unidades astronómicas. Eso significa que está casi el doble de lejos de la Tierra que nuestro propio Sol. De observarlo hoy a observarlo la semana que viene, la verdad es que las cosas... El símil sería intentar ver mejor la Luna poniéndote de puntillas. ¿Vas a estar más cerca de la Luna? Sí, unos centímetros. ¿Te va a permitir ver mejor la Luna? Pues no. La cruda realidad es que este cometa estuvo más brillante y más bonito en el pasado. Hace pues casi 15 días o un mes, cuando estaba más cerca del Sol. Estaba más lejos de la Tierra, pero estaba más cerca del Sol. Justo cuando lo pudimos observar saliendo de detrás del Sol, pues fue cuando, a los pocos días, fue cuando estuvo más brillante. Por cierto, fui yo y 2 observadores más en el mundo los primeros en ver el cometa justo al salir detrás del Sol, y el propio Avi Loeb comentó mis imágenes. Quiero decir que, lo digo porque he visto que en el foro que hay de este canal, este interesantísimo canal, pues a gente que me ha metido mucha caña. Bueno, la gente es obviamente libre de opinar, pero
en el mundillo de los cometas soy una persona conocida. Solo un aficionado, es cierto. Yo en ningún momento me he vendido como astrofísico. Soy un observador de cometas que tiene un observatorio homologado que se dedica a observar cometas y asteroides. Realizo astrometría y fotometría y tengo, digamos, una matrícula. Mi observatorio es el número 213 del mundo. MPC 213. De los que puede enviar medidas al Minor Planet Center, que curiosamente también depende de Harvard. Y allí, con mis medidas y las de la comunidad española, que es enorme y que generamos entre 1/3 y una cuarta parte de las medidas mundiales, generábamos, porque ahora se han puesto en marcha tantos observatorios robóticos que es difícil saber en qué proporción estamos. Pero en el pasado estábamos, pues eso, estábamos, quiero decir, todo el grupo de aficionados, porque la mayoría no son profesionales, son como yo, gente que trabaja y que luego en sus horas libres observa, y envían medidas de calidad al Minor Planet Center para que ellos con nuestras medidas calculen las órbitas. Pues toda esta gente también pensamos que, a ver, no hablo en nombre de ellos, pero con los que he hablado todos tienen claro de que esto es un cometa muy peculiar, sí, porque es interestelar, pero un cometa. Nos estabas explicando, ¿no, Ramón? Por cierto, estamos viendo las imágenes que nos cedías, te queremos dar las gracias por ello. Nuestros espectadores pueden ver, bueno, pues esta última imagen, ¿no?, que has recabado acerca del 3 y Atlas. Nos estabas explicando que hoy, bueno, pues es un día especial porque es un punto más cercano a la Tierra, pero tampoco es un cambio muy significativo. Te queremos preguntar, bueno, pues por tu última observación, ¿no?, que has observado de este 3 y Atlas, y ¿qué crees que vamos a poder aprender a partir de ahora? Si crees que vamos a dar nuevos pasos en las investigaciones. Los profesionales están muy detrás de este objeto porque, repito, es una cosa es un cometa precioso en el sentido de raro y único. Es un cometa que nos viene de fuera y estudiándolo podemos estudiar cómo se formó un cometa en otro sistema estelar. Eso nos hablará de las nebulosas protoplanetarias que formaron los planetas de allí y este cometa, y claro, y saber de qué está hecho este cometa nos hablará de la química que hay en otro sistema estelar. No podemos ir a otra estrella, por desgracia, todavía con la tecnología que tenemos, y analizar qué hay por allí. Esto nos ha venido regalado. Entonces, más que perder el tiempo decidiendo de si es una nave espacial y elucubrando, bueno, y gente que me ha llegado a llamar preocupada porque corremos peligro. Digo, no corremos ningún peligro, que esto pasa el doble de lejos que el Sol. O sea, se ha hecho tanta montaña y tanta histeria colectiva que es una pena. Lo que hay que hacer es estudiarlo. Los aficionados hacemos lo que podemos, hacemos nuestro trabajo, que es medir con la mayor precisión posible su trayectoria. Que se ha dicho que ha cambiado mucho y tal, y esto no es cierto. Sí que ha cambiado un poco. Como todos los cometas activos, aceleran y frenan. Esto es así. Y eso es lo que intentamos medir entre todos. Pero luego hay la tarea de los profesionales, que también se les ha criticado. Se ha dicho que la NASA esconde imágenes y cosas parecidas. Y la verdadera ciencia de cómo está compuesto este cometa y todo la ha hecho la NASA. La ha hecho la NASA. No lo hemos hecho los aficionados con nuestras bonitas imágenes. Hay aficionados que han hecho unas imágenes espectaculares. Sí, mucho mejor que las de los profesionales. Pero la auténtica ciencia se hace con las imágenes que ha hecho la NASA y otros, porque a veces parece que solo exista la NASA para el gran público, y los grandes telescopios, pues desde europeos, americanos, en fin, repartidos por todo el mundo, incluso españoles. En España se está haciendo buena ciencia con este cometa. Hay varios trabajos, hoy leía uno que es espectacular. En fin, que hay mucho por aprender, claro que hay mucho por aprender, y de este cometa hay muchísimo, y ojalá vengan más. Y es más, hay toda una misión que se está desarrollando, que se llama Cometa Interceptor, que se va a crear una sonda que se va a aparcar en una órbita alrededor de la Tierra, o en algún punto de Lagrange, supongo, para cuando venga un cometa parecido a este que merezca la pena estudiar, poderlo lanzar y seguirlo. Porque si no lo preparamos con tiempo, si ahora dijéramos, sí, este cometa es muy interesante, vamos a lanzar una misión. Hay que construir la sonda, lanzarla. Cuando la tengamos hecha, este cometa ya estará demasiado lejos. Entonces, en vista no de este caso, de otros, pues se está preparando una misión que se llama Cometa Interceptor, que se tratará de una sonda preparada, guardada,
guardada, digamos, en un sitio en órbita, seguramente en el punto de Lagrange, para cuando venga otro cometa interestelar o un cometa que realmente sea peculiar y valga la pena pues observarlo, lanzarle esta sonda. Lástima no haberla tenido preparada porque hubiera sido... Y la gente dice, oh, no tenemos imágenes detalladas del núcleo de este cometa. Claro, es que los únicos núcleos de cometas bien fotografiados han sido siempre desde una sonda que ha ido a visitar estos núcleos de cometa, porque el núcleo de cometa está envuelto de una coma que lo esconde todo. En la animación que yo he hecho se ve la coma y se ve la anticola, porque lo que parece la cola realmente es la anticola. Es peculiar, es bien cierto, que aunque es cierto que los cometas, algunos tienen anticola, este la ha tenido y la sigue teniendo durante mucho tiempo, y es más visible la anticola que la cola. En mis imágenes hay imágenes de un profesional, no, es un aficionado, pero que hace unas imágenes espectaculares. Jagger, desde Estados Unidos, creo que la ha hecho desde Namibia o desde un desierto, que tiene una cola que no cabe en la imagen, espectacular, pero desde mi cielo, aquí a 25 kilómetros de Barcelona, sale lo que sale. La animación tiene unas 5 horas, todo y que la animación dura segundos, pero son 5 horas de imágenes de 50 segundos apiladas una encima de la otra y bueno, dura poco, pero hay 5 horas de imágenes seguidas para que quede más o menos vistoso con el equipo que tengo. Pues Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias además por compartir esta imagen con nosotros y sobre todo, bueno, pues por compartir tu tiempo. Un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Nosotros que vamos a seguir hablando de este 3i Atlas, vamos a seguir analizándolo junto a los expertos y ahora, si no me equivoco, tenemos a Josep Guijarro, periodista y escritor. ¿Qué tal? Josep, buenas tardes. Pues muy bien, muy buenas tardes. Encantados de tenerte por aquí. Escuchábamos antes a Avi Loeb, seguimos hablando sobre el 3i Atlas. Hoy han preguntado también al presidente ruso. Enseguida te quiero preguntar por todo esto. Si te parece, empezamos por Avi Loeb. Si no me equivoco, has podido escuchar parte de la entrevista. Nos hablaba de estas 13 anomalías, también de si estamos preparados o no para interceptar objetos como 3i Atlas. Hoy es un día importante porque es su paso más cercano a la Tierra. ¿Qué te parecen las explicaciones de Avi Loeb? Bueno, yo siempre me he declarado fan de sus declaraciones porque, más allá de su calidad como astrofísico, ha declarado en más de una ocasión su pasión por lo humanístico. Él hubiera sido un gran filósofo, lo ha dicho. Los medios de comunicación, es decir, señores, estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero en física teórica, como es el caso, por ejemplo, del estudio de los neutrinos. Está previsto, por ejemplo, hacer un nuevo acelerador de partículas para conocer cómo afectan estos neutrinos, cuando no tiene esto un impacto, digamos, real en la sociedad. Y ante la posible visita de seres de otros planetas, fijaos la que se monta. Este es el giro de guión específico que ha hecho Avi Loeb, quien ha sabido aprovechar muy bien su condición de astrofísico, de exdirector del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Primero, esto, y segundo, porque efectivamente tiene un montón de trabajos publicados, algunos por revisión por pares, otros en fase de revisión por pares, pero, digamos, ha sabido aprovechar muy bien esa condición para poder penetrar en los medios con esas ideas tan atrevidas y generar el revuelo mediático suficiente como para decir, veis, tenéis que prestar la atención, tenéis que abrir la mente, tenéis que atender desde una perspectiva científica, sí, pero atender a los tiempos de la sociedad. ¿Por qué? Porque básicamente la sociedad actual se mueve en tiempos que no están en la línea de la ciencia. La ciencia necesita medir, necesita comprobar, necesita emitir sus conclusiones después de mucho tiempo, y esto hoy día no ocurre en la sociedad de la información, donde un simple clic hace que tú tengas la necesidad de saber y conocer más. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay información oficial aparece la desinformación. Y hemos visto como de las cosas que ha dicho Avi Loeb a las cosas que se han dicho en las redes sociales hay mucho. Lo reconocía ahora Ramón, por ejemplo,
cuando decía que efectivamente se han dicho burradas. Claro que se han dicho burradas, pero no los ha dicho Aviloev, las han dicho las redes sociales, que si venía en colisión a la Tierra, que si se activaba el plan de defensa planetaria, que siendo verdad, está activo hoy día el plan de defensa planetaria para Europa. No es, como muchos pueden llegar a pensar, que el planeta está en peligro. No, significa que está en un simulacro para observar a TRES y Atlas, porque está en las mejores condiciones que nunca para poder observarlo. Por consiguiente, yo te diría que, pese a las muchas tentativas, no hay hoy por hoy una hipótesis global que explique todas las anomalías de TRES y Atlas, negadas por algunos, aunque, y precisamente es un español quien ha llevado a cabo, digamos, la explicación más racional o más plausible, estoy hablando de Josep María Trigo, cuando sugiere que se trata de un trozo de carbón espacial cubierto de hielo metálico que lleva millones de años en una actividad, digamos, volcánica, para que nos entendamos, que es la que da estos chorros, esto que nos parecen propulsores a los profanos. De manera que esto podría explicar en términos científicos, pero se ha tardado 6 meses en hacer esta disquisición o este planteamiento, cuando la sociedad hoy, si es el día de máximo acercamiento, lo que espera es tener la información mañana o máximo pasado para evitar la especulación. Bueno, pues precisamente sobre TRES y Atlas parece que tiene información el presidente ruso. Ya han preguntado a Vladimir Putin, ya que bueno, estamos hablando en parte, ¿no?, de extraterrestres. Le han dicho a Putin que si hay extraterrestres, que guiñe el ojo. Vamos a ver este momento y enseguida se lo preguntamos a Josep. Nosotros, Yumen, somos la capital termal de Rusia, pero si son huéspedes del espacio nos quisiéramos preparar. Y la fecha de este encuentro está relacionado con este pronóstico, porque estamos haciendo el balance un viernes. Si sabe que existen los extraterrestres, por favor, guiñe un ojo. Cristina, yo le diré, la información es nuestra arma secreto que vamos a aplicar en casos excepcionales. Bueno, pues de momento Putin no guiñaba el ojo, pero sí que decía que es el arma secreta de Rusia. No sé qué me deja más intranquilo. Josep, quiero saber qué piensas tú de esta respuesta, de que Putin tenga tanta información, que lo ha explicado muy bien. Bueno, lo tienen todos los jefes de Estado y aquellos que no son jefes de Estado y, sin embargo, ocupan lo que Trump diría como gobierno oculto, gobierno en la sombra, ¿no? Porque Trump y Putin tienen muchas cosas en común. Y una de las cosas en común, y abandonamos tal vez el espacio, aunque no del todo, abandonamos TRES y Atlas, aunque no del todo, porque estas políticas de semi-ocultamiento, porque sí es cierto que se ha ocultado información, hay de hecho imágenes embargadas hasta abril de 2026 por parte de la ESA, hay imágenes por parte de la NASA que no han sido facilitadas, así como información que no ha sido facilitada, sí, pero por motivos estratégicos. Es que no se explican las cosas. Mira, el director del observatorio, Rubí Vera, de Chile, cuando, digamos, asumió el cargo, recibió una cartita de los servicios de inteligencia estadounidenses en la que le decía que antes de que facilitara los datos al público tenían que ser supervisados. Y dices, ¿por qué tienen que supervisar las agencias de inteligencia datos que son astronómicos? Bueno, pues porque el espacio, el extrarradio de la Tierra está siendo sobrevolado por un montón de satélites. Satélites que cada vez impiden más las observaciones astronómicas. Y esos satélites a veces son privados y otros son satélites espía norteamericanos, satélites espía rusos, que pueden estar siendo visibles a estos telescopios y por lo tanto pueden tener información no deseada. Por lo tanto, ellos lo que se encargan es de filtrar esa información. Y lo mismo lo hacen los norteamericanos que lo hacen los rusos. Entonces el espacio es un punto estratégico, como lo son también, y no es lo mismo, el fenómeno OVNI. Y fíjate que es curioso. Ahora que en Estados Unidos se ha puesto en marcha
un documental que es conocido como la era de la transparencia o la idea de la divulgación, la edad de la divulgación, The Age of Disclosure, producida por Dan Fresh, que fue productor de Steven Spielberg. Steven Spielberg amenaza, entre comillas, porque estoy deseando, con una película que va a ser un poco el Encuentros de la Tercera Fase 2.0 en el próximo mes de junio. El tema de los ovnis genera muchísima expectación. Tracy Atlas tiene la atención no por ser un cuerpo astronómico, sino porque Avi Loeb lo relacionó con una nave nodriza extraterrestre. Y en 1947 se inicia lo que podríamos llamar una carrera por un relato. Si imaginamos que un objeto procedente de otra galaxia, de otro planeta, de otro lugar del universo, ha sido capaz de llegar a la Tierra y asumimos, por tanto, que es mucho más avanzado porque nosotros somos incapaces de llegar más allá de la Luna hoy por hoy, pues esto significa que yo tengo una ventaja estratégica porque puedo deducir, puedo hacer tecnología inversa de ese dispositivo para aplicarlo a mis dispositivos. Y en 1947, cuando todavía los ovnis no eran secreto en ninguna parte del mundo, hacía apenas 2 semanas se acababa de producir el primer, vamos a decir, avistamiento de la historia con Kenneth Arnold en el Monte Rainier, en Washington, pues resulta que el ejército de Estados Unidos, el 509 Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea en Roswell, Nuevo México, dice haber recuperado un platillo volante. ¿Y qué ocurre? Más allá de que sea verdad o no, me da igual. Que Rusia, creo que era Stalin, dice, no, nosotros también tenemos uno. Que ha caído en Kasputin Yar, en una base secreta del Área 51 rusa. De manera que vuelven a estar igualados. Si tú tienes un platillo volante, yo tengo otro platillo volante. Estamos empatados. Ahora demuéstrame que el tuyo es de verdad y yo te demostraré que el mío es de verdad. Y al revés. Esa es la dinámica de la geopolítica aplicada al fenómeno OVNI. Y cuando Putin hoy le hacen esa pregunta directa, como se la hicieron al presidente Trump hace muy pocos días, deslizan ambigüedades porque de alguna manera lo que consiguen con ello es básicamente seguir teniendo la supremacía a nivel geopolítico y geoestratégico. Por eso los ovnis son importantes y por eso Tracy Atlas llama la atención del público en general, porque afecta indiscutiblemente a la seguridad nacional de los estados en la medida en la que la mayoría cree que podamos estar frente a un dispositivo tecnológico que viene del espacio. Bueno, pues hoy preguntaban sobre Tracy Atlas a Vladimir Putin. Estábamos hablando, ¿no?, de que Trump y Putin tienen muchas cosas en común también en lo que refiere a la geopolítica, también en la forma de ver incluso, bueno, pues el mundo en general. Dentro de las cosas que se esperan de cara al año que viene por parte de Donald Trump, se habla, más allá de esta película, por cierto, que tú mencionabas, se habla, de hecho, las apuestas en Polymarket se han disparado en los últimos días, en las últimas semanas. Se dice que va a hacer como una especie de revelación, una especie de evaluación sobre extraterrestres, sobre ovnis. Hemos escuchado también a Marco Rubio, el secretario de Estado. ¿Crees que esto es una opción, Josep? ¿Crees que el año que viene Trump nos va a sorprender con esto? Bueno, yo soy algo escéptico. Creo que va a decir que sí, porque su electorado en parte le votó para que hubiera esa transparencia, ya no solo en los ovnis, sino en muchas cosas, desde la lista Epstein a los archivos de JFK, a tantas y tantas historias que han ido acumulando a lo largo de los años. Él quería tirar de la manta y que todo esto pues se descubriera. De hecho, puso al frente de la Oficina de Secretos Federales a Ana Paulina Luna, que está en la misma cuerda que Marco Rubio y está en la misma cuerda que buena parte del Ejecutivo, como puede ser el vicepresidente Vance. Todos ellos con un perfil muy similar, son devotos cristianos, muy devotos cristianos, y esto hace que planteen la historia no tanto en términos científicos, sino en términos trascendentes. Por eso es lo que yo creo que sí va a pasar, además con la incursión de la película de Spielberg que va en esa línea, es que vamos a ir hacia una narrativa más sobrenatural del fenómeno ovni que no extraterrestre, y si no, tiempo al tiempo. Pero es evidente que Trump está agarrado de las manos porque algo va a tener que decir.
pero me da la sensación que lo que vaya a revelar van a ser como hasta ahora peanuts, porque, es decir, cosas para mendigar, ¿no? ¿Por qué? Porque aun teniendo evidencias y filmaciones muy interesantes, sabemos por las filtraciones después de las audiencias a puerta cerrada que han mantenido estas personas en el Congreso de los Estados Unidos, ninguna de esas filmaciones, ninguna de esos vídeos ha visto la luz a nivel público. Nos hemos tenido que conformar. Hace apenas una semana la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, la ARO, ha desclasificado 3 nuevos vídeos, uno de ellos explicado como una bandada de pájaros. Pues siguen siendo pobres, siguen siendo evidencias más borrosas que las imágenes de la NASA del 3 y Atlas. Y por consiguiente, lo que el público demanda es una evidencia clara de lo uno o del otro, pero déjame ver qué es lo que hay ahí, porque tienes sistemas súper avanzados y resulta que me sigues dando imágenes propias del siglo XX y de una cámara de muy baja resolución. Bueno, pues a la espera de ver con qué nos sorprende Donald Trump, con qué nos sorprende también 3 y Atlas. Josep, un placer volver a tenerte por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo mismo digo, ha sido un placer. Muchas gracias. Muy buena tarde. Nosotros que enseguida vamos a hablar precisamente de Donald Trump, que amenaza a Venezuela, de Vladimir Putin, que hoy tenía su discurso anual hablando sobre las amenazas de Europa, respondiendo también a este fracaso. Saben que, bueno, en las últimas horas Europa no ha conseguido un acuerdo para ver qué se va a hacer con estos activos rusos congelados. Vamos a hacer una pausa y enseguida lo analizamos todo. Enseguida todo es geopolítica, Negocios Televisión.